Cuando encontré aquel sobre Manila escondido en el cajón de la oficina de mi hija, jamás imaginé que esos papeles contendrían el plan detallado de mi propia muerte. Mis manos temblaban mientras leía las palabras escritas con la letra perfecta de Patricia. Escape de gas. Accidental. 2 víctimas. Seguro de vida por 8 millones de pesos. Esa fue la noche en que mi mundo se derrumbó. La noche en que descubrí que mi propia hija, la niña que cargué en mis brazos hace 42 años, estaba planeando asesinarme a mí y a su propio hijo por dinero. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Rosa, tengo 67 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Durante los últimos 3 años, he vivido con mi hija Patricia y mi nieto Lucas en una casa de 2 pisos en la colonia americana, una de las zonas más antiguas y hermosas de la ciudad. Nos mudamos juntas después de la muerte de mi yerno en un accidente de tráfico en la carretera a Puerto Vallarta. Un camión de carga que perdió el control y cambió nuestras vidas para siempre. Patricia quedó viuda a los 39 años con un hijo de 5. Yo acababa de perder a mi esposo por cáncer apenas 6 meses antes. Parecía natural que nos uniéramos, que enfrentáramos juntas el dolor y la pérdida. Vendí mi departamento pequeño y junté mi dinero con el del seguro de vida de mi yerno para comprar esa casa espaciosa donde las 3 generaciones podríamos sanar juntas. O al menos, eso pensaba yo. Patricia siempre fue una niña difícil. Desde pequeña tenía ese carácter fuerte, esa necesidad de control, esa incapacidad de aceptar un no como respuesta. Mi esposo decía que era solo temperamento, que con los años se le pasaría, pero no se le pasó. Se intensificó, se volvió más sutil, más manipulador, más peligroso. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa farmacéutica importante. Viajaba constantemente por todo el país vendiendo medicamentos a hospitales y clínicas privadas. O eso me decía. Ahora me pregunto cuántos de esos viajes fueron reales y cuántos fueron excusas para otros propósitos. Lucas, mi nieto, tiene 8 años. Es un niño observador, callado, demasiado maduro para su edad. Desde la muerte de su padre se volvió más introvertido, más atento a todo lo que sucede a su alrededor, como si hubiera aprendido que el mundo no es un lugar seguro, que las cosas pueden cambiar en un instante, que las personas que amas pueden desaparecer sin aviso. Esa tarde del martes, Patricia me dijo que tenía un viaje urgente a Cancún, una convención de 3 días sobre nuevos tratamientos oncológicos. Necesitaba salir esa misma noche. Me pidió que cuidara de Lucas como siempre hacía. Claro, hija, le dije. Nosotros estaremos bien. Anda tranquila. Ella sonrió. Esa sonrisa que ahora reconozco como falsa, practicada, perfecta. Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti. Después de que se fue a empacar, decidí ordenar un poco su oficina. Patricia es meticulosa en su trabajo, pero caótica en casa. Papeles por todos lados, tazas de café olvidadas, post-its pegados en el monitor de la computadora. Yo solo quería ayudar, hacer que regresara a un espacio más ordenado. Fue entonces cuando lo encontré. El sobre Manila estaba metido entre 2 carpetas de trabajo en el cajón inferior de su escritorio. No tenía ninguna etiqueta, ninguna indicación de lo que contenía. Algo me hizo abrirlo. Intuición de madre, tal vez. O simplemente curiosidad. Dentro había documentos impresos, correos electrónicos y un papel escrito a mano con la letra de Patricia. El primer documento era una cotización de un tal Roberto Salazar, instalador certificado de gas. Pero no era una cotización normal de mantenimiento. Era algo más específico, más técnico. Hablaba de modificaciones en las tuberías, de válvulas defectuosas, de sistemas de ventilación bloqueados. Todo en un lenguaje que parecía diseñado para confundir, para disfrazar su verdadero propósito. El segundo documento me heló la sangre. Era una póliza de seguro de vida. Mi póliza. La que había contratado hacía 2 años cuando Patricia insistió en que necesitaba proteger a Lucas en caso de que algo me pasara.
Rosa Martínez, viuda de Hernández. Valor asegurado, 8 millones de pesos. Beneficiaria, Patricia Hernández Martínez. Pero había algo más. Una nota escrita a mano en el margen con letra de Patricia. Confirmar modificaciones para el jueves. 2 víctimas más creíble que una. Asegurar que el niño esté dormido. Escape lento nocturno. Descubrimiento en la mañana. El sobre se me cayó de las manos. Mis piernas dejaron de sostenerme y tuve que sentarme en la silla del escritorio. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mi hija estaba planeando matarme. Y no solo a mí, también a Lucas, a su propio hijo, para cobrar el seguro de vida. Volví a leer los documentos, 1 vez, 2 veces, 3 veces, buscando alguna otra explicación, alguna forma de interpretar esas palabras que no fuera lo obvio. Pero no había otra interpretación posible. Los correos electrónicos eran intercambios entre Patricia y Roberto Salazar. Ella preguntando sobre tiempos, sobre detección, sobre qué tan rápido actuaría el gas. Él respondiendo con términos técnicos, con garantías de que parecería un accidente, con precios por el servicio especial. 50,000 pesos. Ese era el precio de nuestras vidas, de mi vida y la de Lucas. Me quedé sentada en esa oficina durante no sé cuánto tiempo. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo perdió significado. Mi cerebro trataba de procesar lo imposible, de aceptar lo inaceptable. Mi hija, mi propia hija, la niña que amamanté, que cuidé cuando tuvo varicela, que llevé a su primer día de escuela, la mujer a la que consolé cuando perdió a su esposo, con quien compartí mi hogar, mi dinero, mi vida entera estos últimos 3 años. Quería matarme por 8 millones de pesos. Y estaba dispuesta a matar también a su propio hijo para que el plan funcionara, para que pareciera más creíble, para que nadie sospechara. Escuché pasos en el pasillo. Patricia regresaba de su cuarto. Rápidamente volví a meter todo en el sobre y lo puse donde lo había encontrado. No podía dejar que supiera que yo sabía. Todavía no. No hasta que tuviera un plan. «Mamá, ¿estás aquí?», llamó desde el pasillo. «Sí, hija», respondí forzando mi voz a sonar normal. «Solo estaba ordenando un poco tu oficina». Ella apareció en la puerta con su maleta en la mano. Su rostro mostraba una expresión extraña, algo entre molestia y alarma. «No necesitas ordenar mi oficina, mamá. Yo sé dónde está todo. Lo siento, cariño. Solo quería ayudar». Sus ojos recorrieron el escritorio, el cajón entreabierto. Por un momento pensé que se daría cuenta, que sabría que había encontrado el sobre. Pero entonces su expresión se suavizó. «Está bien. Solo no toques mis documentos de trabajo la próxima vez. Son confidenciales». «Por supuesto. Perdóname». Patricia se acercó y me dio un beso en la mejilla. Un beso frío, mecánico, como todos sus gestos de afecto en los últimos meses. «Mi taxi llega en 10 minutos. Cuida bien de Lucas. Su inhalador está en el cajón de la cocina por si tiene una crisis de asma. Lucas tiene asma desde los 6 años. Crisis ocasionales que requieren medicamento». Crisis que, ahora me daba cuenta, Patricia podía usar como excusa para explicar por qué no nos despertamos a tiempo cuando el gas nos estuviera matando lentamente. «Tranquila, hija. Estaremos bien». Ella asintió y salió de la oficina. La escuché despedirse de Lucas en la sala. Escuché la puerta cerrarse. Escuché el motor del taxi alejándose. Y entonces me permití llorar. Lloré por la hija que había perdido, por el monstruo en que se había convertido, por la inocencia de Lucas que estaba a punto de ser destruida, por mi propia estupidez al no haber visto las señales antes, porque las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente había elegido ignorarlas. Pensé en los últimos 3 años, en todas las veces que Patricia me había pedido dinero, en todas las veces que había insistido en que firmara documentos sin leerlos, en todas las veces que me había hecho sentir como una carga en lugar de una madre ayudando a su hija. La primera vez fue 6 meses después de mudarnos juntas. Patricia llegó una noche con una expresión preocupada que ahora reconozco como actuada. «Mamá, necesito pedirte un favor»,
dijo sentándose a mi lado en el sofá. Claro, hija, lo que necesites. Tengo un problema en el trabajo, una oportunidad de inversión que podría duplicar nuestros ingresos, pero necesito capital inicial, 200,000 pesos. Si no los consigo esta semana, pierdo la oportunidad. 200,000 pesos. Era casi todo lo que me quedaba de la venta de mi departamento. Patricia, eso es mucho dinero. ¿Estás segura de esta inversión? Ella me tomó las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que ahora sé eran falsas. Mamá, soy gerente de ventas. Conozco este negocio. Es una oportunidad única. En 6 meses te devuelvo el dinero duplicado. Te lo prometo. Le di el dinero. Nunca lo vi de vuelta. Cuando le pregunté meses después, Patricia dijo que la inversión había tenido problemas, que había perdido el dinero, que lo sentía mucho. Yo le creí, porque era mi hija, porque confiaba en ella, porque nunca imaginé que era capaz de mentirme así. La segunda vez fue un año después. Patricia necesitaba dinero urgente para pagar deudas de tarjetas de crédito. 150,000 pesos. Me mostró estados de cuenta con números rojos, con intereses acumulándose. Me explicó que si no pagaba inmediatamente, afectaría su historial crediticio y podría perder su trabajo. Saqué dinero de mis ahorros, de la pequeña herencia que mi esposo me había dejado. Se lo di sin preguntas, porque era mi hija, porque pensé que estaba ayudándola. Ella nunca pagó esas deudas. El dinero desapareció, y cuando le pregunté, Patricia se enojó. Me dijo que era una adulta, que no tenía que rendirme cuentas de cada peso que gastaba, que yo estaba siendo controladora. Me disculpé. Yo le pedí perdón por preocuparme, por querer saber qué había pasado con mi dinero. La tercera vez fue hace 6 meses. Patricia necesitaba dinero para la escuela de Lucas. Una escuela privada, mejor que mejoría su educación. 100,000 pesos para la inscripción y el primer año de colegiaturas. Le di el dinero. Lucas siguió en la misma escuela pública. Cuando pregunté, Patricia dijo que había cambiado de opinión, que la escuela privada estaba demasiado lejos, que Lucas estaba mejor donde estaba. Más mentiras, más dinero desaparecido. En total, le había dado a Patricia casi $500,000 de pesos en 3 años. Dinero que nunca vi de vuelta. Dinero que ahora me daba cuenta nunca estuvo destinado a inversiones o deudas o educación. Dinero que simplemente desapareció en el estilo de vida caro de mi hija, en ropa de marca, en restaurantes elegantes, en viajes que decía eran de trabajo, pero que probablemente eran vacaciones. Yo había financiado mi propia muerte sin saberlo. Había pagado por la cuerda con la que Patricia planeaba ahorcarme. Esa noche, después de que Patricia se fue al aeropuerto, no pude dormir. Me quedé sentada en la sala oscura pensando en qué hacer, a quién llamar, cómo proteger a Lucas. No podía ir a la policía. Todavía no. Los documentos que había encontrado eran evidencia, pero no prueba suficiente. Patricia podría decir que eran solo investigación, que había considerado la idea pero nunca la habría ejecutado. Necesitaba algo más concreto. Alrededor de las 3 de la madrugada, Lucas bajó las escaleras. Llevaba su pijama de superhéroes y su osito de peluche bajo el brazo. Su carita estaba pálida y sus ojos mostraban ese miedo que conocía tan bien. «Abuela, ¿estás despierta?», susurró. «Ven aquí, mi amor», le dije abriendo mis brazos. Él se acurrucó a mi lado en el sofá. Su cuerpecito temblaba ligeramente. «Tuve una pesadilla», dijo con voz pequeña. «¿Quieres contármela?». Lucas se quedó callado por un momento. Luego habló tan bajo que tuve que inclinarme para escucharlo. Soñé que mamá nos hacía daño, a ti y a mí, que ella quería que nos durmiéramos para siempre. Mi corazón se detuvo. ¿Qué había dicho? ¿Cómo podía un niño de 8 años tener una pesadilla tan específica justo cuando yo acababa de descubrir el plan de Patricia? «Lucas, ¿por qué soñaste eso?», pregunté tratando de mantener la voz calmada. Él se encogió contra mi pecho. «No quiero decirte, abuela. Vas a pensar que estoy inventando cosas». «Yo nunca pensaría eso, cariño. Siempre te voy a creer. Siempre». Lucas levantó la vista hacia mí.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas. La semana pasada escuché a mamá hablando por teléfono en su oficina. Yo estaba jugando en el pasillo y la puerta estaba entreabierta. Ella no sabía que yo estaba ahí. ¿Qué escuchaste, mi amor? Mamá estaba hablando con alguien sobre dinero. Mucho dinero. Decía que pronto lo tendría, que solo tenía que esperar un poco más. Y luego dijo algo que me asustó mucho. ¿Qué dijo? Lucas tragó saliva. Dijo que después del jueves todo sería más fácil, que tú y yo estaríamos dormidos y que ella finalmente sería libre. El mundo se detuvo. Lucas había escuchado a Patricia hablando sobre el plan. Un niño de 8 años cargando con el conocimiento de que su madre quería matarlo. Y yo había estado a punto de ignorar sus palabras, de decirle que eran solo pesadillas, de no creerle. Lucas, abracé a mi nieto con todas mis fuerzas. Te creo. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Esa noche, con Lucas dormido en mis brazos, tomé una decisión. No dejaría que Patricia nos hiciera daño. Encontraría la forma de protegernos, de detenerla, de hacer que pagara por lo que estaba planeando. Pero primero necesitaba un plan, y necesitaba más evidencia. Evidencia irrefutable que ningún abogado pudiera desestimar. Al día siguiente comenzaría mi propia investigación. Descubriría exactamente qué estaba planeando Patricia y cómo detenerla. Porque una cosa era segura. El jueves, cuando supuestamente deberíamos morir en un escape de gas accidental, yo estaría lista. Y Patricia Hernández descubriría que subestimó gravemente a su vieja madre. El miércoles amaneció con un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Lucas se fue a la escuela como todos los días. Yo le prometí que lo recogería personalmente esa tarde, que no tomaría el autobús escolar. Necesitaba mantenerlo cerca, bajo mi vigilancia constante. Cuando la casa quedó vacía, volví a la oficina de Patricia. Esta vez no estaba ordenando, estaba investigando. Revisé cada cajón metódicamente, cada carpeta, cada papel. Buscaba más evidencia, más pruebas de sus intenciones, y las encontré, muchas más de las que esperaba. En el cajón superior derecho encontré extractos bancarios de una cuenta que no conocía, una cuenta a nombre de Patricia, con movimientos que no tenían sentido, depósitos grandes cada 2 o 3 meses, retiros constantes. El balance siempre en números rojos a pesar de su salario generoso. Los depósitos eran transferencias de una empresa llamada Farmex Distribuidora, pero los montos no coincidían con lo que Patricia me había dicho que ganaba. Eran el doble, a veces el triple. Y los retiros, miles y miles de pesos cada semana, en cajeros automáticos, en tiendas de lujo, en restaurantes caros, en hoteles de 5 estrellas. Mi hija estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades, gastando dinero que no tenía, acumulando deudas que no podía pagar, excepto que sí podía pagarlas, con 8 millones de pesos de mi seguro de vida. Seguí buscando. En otro cajón encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito. 5 tarjetas diferentes, todas al límite, todas con intereses moratorios acumulándose. La deuda total era de casi 2 millones de pesos. 2 millones. Dinero que Patricia había gastado en 3 años en mantener una vida de apariencias, en parecer exitosa, en impresionar a quién sabe quién con ropa cara y viajes lujosos. Y yo le había dado $500,000 pensando que estaba ayudándola, sin saber que ese dinero solo alimentaba su adicción al gasto, su necesidad patológica de aparentar lo que no era. Pero había algo más, algo peor. En el fondo del mismo cajón encontré documentos de otro seguro de vida, no el mío, el de mi yerno, el esposo de Patricia que había muerto hace 3 años. El seguro había pagado 3 millones de pesos, dinero que supuestamente Patricia había usado para pagar la hipoteca de la casa y los gastos del funeral. Excepto que la hipoteca nunca se pagó. Los documentos mostraban que Patricia refinanció la deuda apenas 6 meses después de la muerte de su esposo. Sacó más dinero, aumentó el pago mensual, y el funeral había costado tal vez 100,000 pesos, no más.
Eso significaba que Patricia tenía casi 3 millones de pesos de ese seguro, dinero que desapareció, que gastó en quién sabe qué, en esa vida falsa que había construido, y ahora esos 3 millones se habían esfumado, y Patricia necesitaba más. Necesitaba mis 8 millones para continuar viviendo su mentira. Me senté en su silla sintiendo náuseas. No era solo codicia, era algo más profundo, más oscuro. Patricia tenía un problema serio, una adicción al dinero, o tal vez un trastorno de personalidad, algo que la hacía capaz de planear el asesinato de su propia madre y su propio hijo sin aparente remordimiento. Tomé fotos de todo con mi celular, cada documento, cada estado de cuenta, cada evidencia. Las guardé en una carpeta oculta con contraseña. Si algo me pasaba, alguien tendría que encontrar esta evidencia. Luego, busqué información sobre Roberto Salazar, el instalador de gas que Patricia había contratado para ejecutar el plan. Encontré su número de teléfono en los correos electrónicos y una dirección. Vivía en Tlaquepaque, un municipio vecino de Guadalajara. Tenía un pequeño negocio de instalación y mantenimiento de gas. Marqué su número desde el teléfono fijo de la casa. No quería que hubiera registro de la llamada en mi celular. Después de 3 tonos, una voz masculina contestó. Instalaciones Salazar. Buenos días. Buenos días, dije tratando de sonar natural. Estoy buscando información sobre sus servicios de instalación de gas. Por supuesto, señora. ¿Qué tipo de instalación necesita? Bueno, tengo un problema con mi sistema actual. Creo que hay una fuga. Y me dijeron que usted es muy bueno resolviendo este tipo de situaciones de manera discreta. Hubo una pausa demasiado larga. ¿Quién le recomendó mis servicios? Preguntó con voz cautelosa. Una amiga, mentí. Patricia Hernández. Dijo que usted le había ayudado con un proyecto similar. Otra pausa, más larga. Podía casi escuchar sus pensamientos, tratando de decidir si esto era una trampa. Señora, creo que hay una confusión. Yo solo hago instalaciones y mantenimientos regulares, nada discreto, y no conozco a ninguna Patricia Hernández. Colgó. Así que Roberto Salazar sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. Sabía que estaba participando en un plan criminal, y ahora estaba asustado porque alguien más conocía su nombre. Bien, que estuviera asustado. Eso me daba ventaja. Esa tarde recogí a Lucas de la escuela como había prometido. Mientras manejaba de regreso a casa, le hice una pregunta que había estado rondando mi mente todo el día. Lucas, ¿tú sabías que tu mamá tenía problemas de dinero? Él asintió desde el asiento trasero. Sí, abuela. A veces la escuchaba hablando por teléfono con gente que sonaba enojada. Decían que tenía que pagar o habría consecuencias. ¿Cuándo empezó eso? Hace mucho tiempo. Desde antes de que nos mudáramos contigo. Papá y mamá peleaban mucho por dinero antes de que él muriera. Esa información me golpeó como un puñetazo. Patricia tenía problemas financieros incluso cuando mi yerno estaba vivo, y habían peleado por eso. Lucas, ¿tú escuchaste alguna de esas peleas? Algunas veces. Una noche papá le dijo a mamá que estaba gastando demasiado, que tenían deudas grandes. Mamá le gritó que él no ganaba suficiente, que ella merecía cosas mejores. Tragué saliva. ¿Cuándo fue esa pelea, cariño? Como una semana antes del accidente de papá. El mundo se inclinó. Patricia y mi yerno habían peleado por dinero una semana antes de que él muriera. Y luego Patricia cobró 3 millones de pesos de su seguro de vida. El accidente. Un camión de carga que perdió el control en la carretera a Puerto Vallarta. Mi yerno muerto instantáneamente. Patricia y Lucas en el coche, pero sin un rasguño. Qué conveniente. ¿Era posible? ¿Era posible que Patricia hubiera tenido algo que ver con ese accidente? ¿Que no hubiera sido un accidente en absoluto? No podía pensarlo. Era demasiado monstruoso. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Lucas, ¿tu mamá estaba manejando ese día? No, papá estaba manejando. Mamá iba de copiloto. Yo estaba dormido en el asiento trasero. ¿Recuerdas qué pasó? Lucas se quedó callado.
Su carita reflejada en el espejo retrovisor mostraba concentración. Me desperté con el sonido del frenazo. Papá gritaba, y luego el golpe. Cuando abrí los ojos, el camión estaba encima de nuestro coche. Papá no se movía. Mamá estaba gritando, pero no parecía lastimada. Y yo solo tenía miedo. Lo siento mucho, mi amor. No debí preguntarte eso. Está bien, abuela. Ya pasó hace mucho tiempo. Pero no había pasado. Seguía vivo en la memoria de Lucas. Seguía afectándolo. Y ahora yo me preguntaba si ese trauma era aún peor de lo que pensaba. Si Lucas había presenciado no un accidente, sino un asesinato. Cuando llegamos a casa, encontré algo que confirmó mis sospechas. En el buzón había una carta. Una citación judicial. Patricia estaba siendo demandada por una institución bancaria por impago de un préstamo de 500,000 pesos. Tenía 15 días para pagar o enfrentar embargo de bienes. 15 días. Y hoy era miércoles, lo que significaba que la fecha límite era exactamente el jueves de la próxima semana, un día después de que supuestamente Lucas y yo deberíamos morir en el escape de gas. Patricia lo había planeado todo con precisión. Cobrar el seguro, pagar sus deudas, empezar de nuevo. Sin madre, sin hijo, sin problemas. Esa noche, después de acostar a Lucas, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un viejo amigo de mi esposo, un hombre que había sido policía judicial durante 30 años antes de retirarse. Su nombre era Héctor Morales. Héctor y mi esposo habían servido juntos en la policía décadas atrás. Después del retiro, se habían mantenido en contacto. Héctor había venido al funeral de mi esposo. Me había dado su número diciéndome que si alguna vez necesitaba ayuda, no dudara en llamar. Ahora necesitaba ayuda. Héctor contestó al tercer tono. Su voz sonaba exactamente como la recordaba. Ronca, pero amable. «¿Rosa? ¿Eres tú?» «Sí, Héctor. Necesito tu ayuda. Es urgente». Le conté todo, cada detalle. Los documentos, las deudas, el plan, las sospechas sobre el accidente de mi yerno. Todo. Héctor escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Rosa, esto es serio, muy serio. Necesitas ir a la policía». «No puedo, no todavía. Patricia tiene buenos abogados. Dirá que son solo documentos, que nunca lo habría hecho realmente. Necesito pruebas más sólidas». «¿Qué tipo de pruebas?» «Necesito que Roberto Salazar confiese, que admita que Patricia lo contrató para el asesinato. O mejor aún, necesito grabarlo haciendo las modificaciones en el sistema de gas. Rosa, eso es peligroso. Si algo sale mal, lo sé, pero es mi vida y la vida de Lucas. No puedo simplemente esperar a que Patricia intente matarnos». Héctor se quedó callado por un momento. Luego habló con voz decidida. «Está bien, te voy a ayudar, pero lo haremos de la manera correcta. Legal. Tengo contactos en la fiscalía. Podemos montar una operación encubierta. Pero necesito que me des un día. Mañana jueves en la mañana me mandas copias de todos esos documentos. Yo los llevo con un fiscal de mi confianza. Conseguimos orden judicial para intervenir tu casa. Y cuando Roberto Salazar llegue a hacer las modificaciones, lo atrapamos en el acto. ¿Y Patricia? Patricia está fuera de la ciudad. Eso nos da ventaja. Cuando regrese el viernes, tendremos a Salazar detenido y confesando. Entonces, la arrestamos a ella también. ¿Estás seguro de que funcionará? Nada es seguro, Rosa, pero es la mejor opción que tenemos. Esa noche dormí un poco mejor sabiendo que no estaba sola, que tenía ayuda, que había un plan. El jueves por la mañana, temprano, escaneé todos los documentos que había encontrado en la oficina de Patricia. Se los envié a Héctor por correo electrónico cifrado. También incluí las fotos de los extractos bancarios y las tarjetas de crédito. Héctor me llamó una hora después. «Rosa, conseguí la orden. El fiscal está de acuerdo. Esto es suficiente para una investigación formal. Vamos a instalar cámaras y micrófonos en tu casa. Si Roberto Salazar aparece hoy, lo grabaremos todo». «¿A qué hora dijo Patricia que vendría?»
Según los correos electrónicos que encontré, debería venir después de las 8 de la noche, cuando Lucas y yo normalmente ya estamos dormidos. Perfecto. Mi equipo estará ahí a las 4 de la tarde. Tendremos todo listo antes de que llegue. Tú y Lucas tienen que comportarse con normalidad, ir a sus cuartos a la hora habitual, pero no se duerman, manténganse alerta. ¿Y si Salazar se da cuenta de las cámaras? Son profesionales, Rosa. No se dará cuenta de nada. El resto del día fue una tortura de espera. Llevé a Lucas a la escuela. Intenté hacer las tareas del hogar con normalidad, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que vendría esa noche. A las 4 en punto, Héctor llegó con un equipo de 3 técnicos, todos vestidos como empleados de una compañía de cable. Los vecinos no sospecharían nada. Trabajaron rápido. Instalaron cámaras minúsculas en la sala, la cocina y el pasillo que llevaba a las recámaras. Micrófonos en puntos estratégicos, todo conectado a un sistema de grabación que monitorizarían desde una camioneta estacionada a media cuadra. Rosa, dijo Héctor antes de irse, si en cualquier momento sientes que hay peligro real, inmediato, sal de la casa con Lucas. No te arriesgues. ¿Entendido? Entendido. Y Rosa, añadió con voz más suave, lo que estás haciendo requiere mucho valor. Tu esposo estaría orgulloso. Esas palabras me hicieron llorar. Lloré por mi esposo, que ya no estaba aquí para protegerme. Lloré por la hija que había perdido mucho antes de descubrir su traición. Lloré por Lucas, que tendría que crecer sabiendo que su madre había intentado matarlo. Pero después de las lágrimas vino la determinación, fría, dura, inquebrantable. Patricia no ganaría, no esta vez, no nunca. Recogí a Lucas de la escuela a las 3. Le expliqué que esa noche pasaría algo importante, que teníamos que portarnos normales, pero estar alertas. Él entendió, con esa madurez terrible de los niños que han visto demasiado. Cenamos temprano, pasta con salsa de tomate, la comida favorita de Lucas. Después jugamos un rato en la sala, como cualquier noche normal. A las 7:30 le dije que era hora de prepararse para dormir. Lo ayudé a ponerse su pijama de superhéroes. Le leí un cuento. Lo arropé en su cama, pero no apagué completamente la luz. Dejé encendida la lámpara de noche. «Abuela», susurró Lucas cuando me disponía a salir. «¿Va a venir esa persona mala esta noche?» «Sí, cariño. Pero hay gente buena cuidándonos. Policías, amigos de tu abuelo. No va a pasarnos nada». «¿Seguro?» «Seguro, te lo prometo». Lucas asintió y cerró los ojos, pero yo sabía que no estaba dormido, que estaría despierto y alerta toda la noche. Como yo, fui a mi cuarto. Me acosté en la cama completamente vestida, el celular en mi mano, el número de Héctor marcado y listo para llamar con un solo botón. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. 8, 8:30, 9. A las 9:15 escuché un ruido afuera. El sonido de un vehículo estacionándose, pasos acercándose a la puerta lateral que daba a la cocina, una llave entrando en la cerradura. Patricia le había dado una llave a Roberto Salazar, para que pudiera entrar sin forzar nada, sin dejar evidencia de robo. Todo tenía que parecer un accidente. La puerta se abrió silenciosamente. Escuché pasos en la cocina, luego en el pasillo. Me quedé absolutamente inmóvil en mi cama, respirando despacio, fingiendo estar dormida. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Por un momento horrible pensé que entraría, que verificaría si realmente estaba dormida, pero siguió caminando, hacia la cocina. Desde mi cuarto podía escuchar sonidos metálicos, herramientas. Roberto Salazar estaba trabajando en el sistema de gas, haciendo las modificaciones que causarían el escape lento que nos mataría mientras dormíamos. 30 minutos, 40. Los sonidos continuaron. Y entonces escuché voces, muchas voces, fuertes, autoritarias. «Policía, manos arriba, no se mueva». Gritos, sonido de forcejeo, alguien corriendo, más gritos. Al suelo ahora». Salí de mi cuarto y corrí hacia la cocina.
Héctor ya estaba ahí con 4 policías uniformados. Roberto Salazar estaba en el suelo, esposado, con cara de terror absoluto. Alrededor de él había herramientas, tubos y un dispositivo pequeño conectado a la tubería principal de gas. Héctor se acercó a mí. Su rostro era serio pero satisfecho. Lo tenemos, Rosa. En video, en audio, con las herramientas, con el dispositivo instalado. Es evidencia irrefutable. Roberto Salazar me miró desde el suelo, sus ojos llenos de pánico. Yo solo estaba haciendo un trabajo, dijo con voz desesperada. Ella me contrató. Ella me pagó. Yo solo necesitaba el dinero. ¿Patricia Hernández?, preguntó uno de los policías. Sí, ella. Ella planeó todo. Yo solo ejecuté. Yo solo seguí instrucciones. Héctor se arrodilló junto a Salazar. Necesitamos que declares todo eso formalmente, con nombres, con fechas, con detalles. ¿Estás dispuesto a cooperar? Salazar asintió vigorosamente. Sí, sí, les diré todo. Solo no quiero ir a prisión por asesinato. Yo no maté a nadie. Solo iba a hacerlo, pero ustedes me detuvieron. Vamos a hablar de eso en la estación, dijo Héctor levantándose. Se llevaron a Roberto Salazar. 2 técnicos se quedaron documentando la escena, fotografiando el dispositivo, recolectando evidencia. Lucas apareció en el pasillo, su carita pálida pero aliviada. ¿Se acabó, abuela? ¿Ya estamos a salvo? Lo abracé fuerte. Todavía no, mi amor. Todavía falta tu mamá, pero estamos más cerca. Esa noche dormimos en casa de Héctor. No era seguro quedarnos en nuestra casa, no hasta que Patricia también estuviera detenida. El viernes por la mañana, Héctor recibió la confesión completa de Roberto Salazar, no solo sobre el plan de asesinarnos a Lucas y a mí, también sobre otro trabajo que Patricia le había contratado 3 años atrás. El accidente de mi yerno no había sido un accidente. Patricia le había pagado a Roberto Salazar para sabotear los frenos del coche, para causar un accidente que pareciera culpa del camión de carga, para cobrar el seguro de vida. Mi yerno, un hombre bueno que no merecía morir, asesinado por su propia esposa por 3 millones de pesos. Lucas no sabía esto todavía, y yo no estaba segura de cuándo sería el momento correcto de decírselo, si es que alguna vez había un momento correcto. Patricia llegó al aeropuerto de Guadalajara el viernes a las 6 de la tarde. Héctor y su equipo la esperaban ahí. La arrestaron en la sala de llegadas, frente a decenas de testigos. Ella gritó, lloró, dijo que era un error, que no entendía qué estaba pasando. Pero cuando le mostraron el video de Roberto Salazar instalando el dispositivo en nuestra casa, cuando le leyeron fragmentos de su confesión, cuando le presentaron todas las evidencias, Patricia se desmoronó. No admitió nada formalmente. Su abogado le aconsejó que no hablara, pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Culpa, miedo y algo más oscuro, resentimiento, como si yo fuera la culpable por descubrirla, por arruinar su plan. La audiencia preliminar fue el lunes siguiente. Patricia fue acusada formalmente de 2 cargos de intento de homicidio, mío y de Lucas, y un cargo de homicidio consumado, el de mi yerno. El fiscal pidió prisión preventiva sin derecho a fianza. Patricia representaba un peligro extremo. Era una asesina calculadora que había matado antes y había intentado matar de nuevo. El juez estuvo de acuerdo. Patricia Hernández permanecería en prisión hasta el juicio. Un juicio que probablemente resultaría en una sentencia de décadas. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas con fiscales, declaraciones, papeleo. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y trataron de convertirla en un circo. Pero Héctor nos protegió. Mantuvo a los periodistas lejos. Nos consiguió privacidad. Una tarde, 2 semanas después de la detención, Héctor me llevó a la prisión. Patricia había pedido verme. Su abogado pensaba que podría ser beneficioso para el caso si yo la perdonaba públicamente, si pedía clemencia. Pero yo no estaba ahí para perdonar. Estaba ahí para entender, para ver si quedaba algo de mi hija en esa mujer que había tratado de matarme. La sala de visitas era fría y gris.
Patricia llegó esposada y vestida con el uniforme naranja de los reclusos. Se veía pálida, demacrada, su cabello perfecto ahora sin lavar, sin maquillaje, sin la máscara de perfección que siempre había usado. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa de metal. Un guardia observaba desde la esquina. «Mamá», dijo Patricia. Su voz era apenas un susurro. No dije nada, solo la miré, esperando. «Lo siento». «¿Qué sientes exactamente, Patricia? ¿Sientes haberlo planeado o sientes haber sido atrapada?» Ella bajó la mirada. «Yo solo necesitaba el dinero. Las deudas eran demasiadas. Los bancos me amenazaban. Iba a perder todo. Pudiste haberme pedido ayuda. Pudimos haber encontrado otra solución». Patricia rió. Una risa amarga y fea. «¿Ayuda? Tú siempre quisiste controlarme. Siempre diciéndome qué hacer, cómo vivir, cuánto gastar. No era ayuda, era control. Yo solo quería protegerte de ti misma, de tus malas decisiones. ¿Ves? Eso, exactamente eso. Yo no necesitaba protección. Necesitaba libertad. Necesitaba espacio para vivir mi vida. ¿Y matar a tu propia madre y a tu propio hijo era vivir tu vida?» Patricia se quedó callada. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Yo no quería lastimar a Lucas, te juro que no quería. Pero Roberto dijo que una sola muerte sería sospechosa, que necesitábamos dos para que pareciera accidental. Entonces accediste a matar a tu hijo por eso, para que tu plan funcionara mejor. Ella sollozó. No estaba pensando claramente. Estaba desesperada. «¿Y tu esposo?», pregunté con voz fría. «¿Estabas desesperada también cuando lo mandaste matar?» Patricia levantó la vista bruscamente. «¿Cómo?» Roberto confesó todo. El sabotaje de los frenos, el accidente planeado, los 3 millones de pesos del seguro que gastaste en tu vida falsa. «No era una vida falsa», dijo Patricia con voz quebrada. «Era la vida que merecía, la vida que debí tener siempre. La vida que merecías era una vida honesta, con trabajo duro, con integridad. Pero eso nunca fue suficiente para ti, ¿verdad?» Patricia no respondió. Solo siguió llorando. Me levanté para irme. No había nada más que decir. No había reconciliación posible. No había perdón. «Adiós, Patricia. Espero que uses estos años en prisión para encontrar algo de humanidad dentro de ti. Algo que te permita vivir con lo que hiciste». Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El guardia me abrió. Salí de esa sala fría y gris y caminé hacia la luz del sol. Héctor me esperaba afuera. «¿Cómo te sientes?» «Vacía», respondí honestamente, pero también aliviada. Se acabó. Realmente se acabó. No completamente. Todavía falta el juicio. Sí, pero ya no tengo miedo. Patricia no puede lastimarnos más. Nunca más. Ese fue el principio del final. Los meses siguientes fueron difíciles. Lucas empezó terapia. Pesadillas, preguntas dolorosas, lágrimas, pero también progreso. Sanación lenta pero constante. Yo también fui a terapia. Necesitaba procesar todo: la traición, el dolor, la culpa por no haber visto las señales antes. Mi terapeuta me dijo algo que se quedó conmigo. «Tú no fallaste como madre. Patricia eligió su camino, eligió su destino. Tú hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías». El juicio duró 3 semanas. Roberto Salazar testificó contra Patricia a cambio de una sentencia reducida. Dijo todo, cada detalle del plan, cada conversación, cada pago. La evidencia era abrumadora: video, audio, documentos, confesiones. El jurado deliberó solo 4 horas, culpable en todos los cargos. Patricia Hernández fue sentenciada a 50 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 30 años. Tendría 72 años cuando saliera, si es que salía. Una vida entera desperdiciada por codicia y orgullo. Lucas y yo nos mudamos a una nueva casa, más pequeña, más modesta, pero nuestra, lejos de los recuerdos oscuros de la antigua casa. Vendimos la casa donde todo había pasado. El dinero lo pusimos en un fideicomiso para la educación de Lucas.
Su futuro estaba asegurado. Patricia firmó la renuncia de sus derechos parentales desde prisión. Yo adopté formalmente a Lucas. Ahora era legalmente mi hijo además de mi nieto. Las pesadillas de Lucas se volvieron menos frecuentes. Empezó a sonreír más, a jugar con otros niños, a ser niño de nuevo en lugar de un pequeño adulto cargando secretos terribles. Un día, 6 meses después del juicio, Lucas me hizo la pregunta que había estado esperando. Abuela, ¿por qué mamá nos quiso hacer daño? Me senté a su lado, lo abracé y le dije la verdad de la manera más simple que pude. Tu mamá está enferma, Lucas. No como cuando tienes gripe. Es una enfermedad de la mente. Hace que las personas vean el mundo de forma diferente. Hace que tomen decisiones terribles. Tu mamá te amó, a su manera, pero la enfermedad era más fuerte que el amor. ¿Se va a curar algún día? No lo sé, mi amor. Algunas personas se curan, otras no. Lo que sí sé es que tú y yo estamos bien. Estamos juntos. Y vamos a estar bien. Lucas asintió. Se acurrucó contra mi pecho. Te quiero, abuela. Gracias por salvarme. Yo te quiero más, mi cielo. Siempre te voy a proteger. Siempre. Nos quedamos así por un largo tiempo. Abuela y nieto, sobrevivientes de una tormenta terrible, más fuertes juntos de lo que nunca habíamos sido separados. La vida continuó. Lucas creció. Se graduó de primaria. Entró a secundaria. Se convirtió en un joven amable y responsable que nunca olvidó de dónde venía, pero tampoco dejó que eso lo definiera. Yo envejecí. Más canas, más arrugas, pero también más sabiduría, más paz, más gratitud por cada día que tenía con Lucas. Patricia seguía en prisión. Nunca intentó contactarnos. Nunca envió cartas. Nunca pidió visitas. Era como si hubiera muerto para nosotros. Y en cierta forma, así era. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debí haberle dado otra oportunidad, si el perdón habría sanado a nuestra familia en lugar de destruirla. Pero entonces recuerdo los documentos, el plan, la frialdad con que Patricia había planeado nuestras muertes. Y sé que no había otra opción, que hacer justicia fue la única manera de proteger a Lucas, de protegerme a mí misma, de evitar que Patricia lastimara a alguien más. No la perdoné, nunca la perdonaré, pero hice las paces con lo que pasó, con la hija que perdí, con la madre que fui y la madre que pude haber sido mejor. Y eso, al final, fue suficiente. Han pasado 5 años desde aquella noche en que Roberto Salazar entró a mi casa con la intención de matarnos. 5 años desde que Patricia fue enviada a prisión. 5 años de reconstruir nuestras vidas desde las cenizas de la traición más profunda. Lucas tiene ahora 13 años. Ya no es ese niño de 8 años que escuchó a su madre planeando su muerte. Es un adolescente alto y delgado, con los ojos de su padre y, afortunadamente, ningún rastro del carácter de su madre. Es gentil donde ella era cruel. Es honesto donde ella mentía. Es compasivo donde ella era egoísta. Su terapeuta dice que es notable lo bien que se ha adaptado considerando todo lo que pasó. Que la mayoría de los niños que experimentan ese nivel de trauma desarrollan problemas serios. Ansiedad, depresión, desconfianza patológica. Pero Lucas no. Lucas floreció, como una planta que había estado en la sombra demasiado tiempo y finalmente encontró el sol. Ahora está en 2º año de secundaria. Saca buenas calificaciones. Tiene amigos. Juega fútbol los fines de semana. Es un niño normal, o lo más normal que puede ser alguien que sobrevivió lo que él sobrevivió. A veces me pregunta por su madre, no con frecuencia, tal vez 2 o 3 veces al año. Preguntas simples. ¿Cómo está? ¿Piensa en mí? ¿Me extraña? Yo siempre le respondo con honestidad. No sé cómo está porque no tengo contacto con ella. Probablemente piensa en ti porque eres su hijo. Si te extraña es algo que solo ella puede responder. Una vez, cuando tenía 11 años, Lucas me preguntó si alguna vez podría visitarla en la prisión. ¿Quieres verla? Le pregunté sin juzgarlo. No sé.
A veces pienso que sí, que necesito verla para entender por qué hizo lo que hizo, pero otras veces solo quiero olvidar que existe. Cuando estés listo, le dije, cuando realmente sientas que necesitas verla, yo te acompaño, pero no tienes que hacerlo si no quieres. No le debes nada, ni siquiera perdón. ¿Tú la perdonaste, abuela? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no la esperara, sino porque la respuesta era más complicada de lo que un niño de 11 años podía entender. No, respondí honestamente. No la he perdonado. No sé si algún día lo haré, pero hice las paces con lo que pasó. Acepté que es parte de nuestra historia, y decidí no dejar que su traición envenenara el resto de mi vida. ¿Es malo no perdonar? No, mi amor. El perdón es algo que tú das cuando estás listo, no cuando otros dicen que deberías. Algunas heridas son tan profundas que nunca sanan completamente. Y está bien reconocer eso, está bien proteger tu corazón. Lucas asintió. Parecía aliviado de que no se esperara que perdonara a su madre solo porque era la cosa correcta que hacer según los demás. Yo tengo mi propia relación complicada con el concepto del perdón. La gente bien intencionada me dice constantemente que debo perdonar a Patricia, que guardar resentimientos solo me lastima a mí, que el perdón es para mi propia paz. Pero yo encontré paz sin perdón. Encontré una manera de vivir con lo que pasó sin absolverla de sus crímenes, sin pretender que no importó, sin minimizar el dolor que causó. Patricia intentó matarme. Intentó matar a su propio hijo. Mató a su esposo. Eso no son errores. No son malas decisiones. Son actos calculados de maldad pura. ¿Y se supone que debo perdonar eso? ¿Se supone que debo decirle que está bien? ¿Que la entiendo? ¿Que la libero de la culpa? No puedo. No lo haré. Lo que sí hice fue aprender a vivir con la realidad de lo que pasó, a no dejar que el odio por Patricia consumiera mi vida, a enfocarme en Lucas, en su futuro, en construir algo bueno de las ruinas que ella dejó. La casa nueva que compramos es pequeña pero acogedora. 2 habitaciones, una cocina soleada, un jardín donde Lucas y yo plantamos tomates y chiles. Es todo lo que necesitamos. Vendí la casa grande donde Patricia vivió con nosotros. No podía quedarme ahí. Cada habitación estaba llena de recuerdos amargos, de mentiras, de planes de asesinato. El dinero de la venta, junto con lo que recuperamos de las deudas de Patricia, lo invertimos en el futuro de Lucas. Hay suficiente para su universidad, para que estudie lo que quiera, para que tenga las oportunidades que su madre desperdició. Trabajo medio tiempo en una librería del centro. No necesito el dinero, pero necesito la estructura, la rutina, el contacto con otras personas, la sensación de ser útil. Mis compañeros de trabajo saben parte de mi historia. Es difícil no saberlo cuando salió en todos los periódicos, pero son discretos, amables, no hacen preguntas incómodas. Los fines de semana son para Lucas. Vamos al cine, cocinamos juntos, visitamos museos, hacemos cosas normales de abuela y nieto, construyendo recuerdos nuevos que no estén manchados por Patricia. Héctor Morales se volvió parte de nuestra familia. Viene a cenar cada 2 semanas. Le enseña a Lucas sobre historia y política. Es una figura paterna para él. Un hombre bueno que muestra a Lucas que no todos los adultos son traidores, que la confianza es posible. En el 4.º año después de la prisión de Patricia, recibí una carta. Del penal femenil donde está encarcelada. Era de ella. La carta estaba escrita a mano, su letra perfecta y ordenada como siempre. Decía cosas que supongo que su terapeuta de prisión le había sugerido que dijera, que lo sentía, que estaba trabajando en sí misma, que esperaba algún día poder explicarme por qué hizo lo que hizo. Leí la carta una vez, la guardé en un sobre, y nunca la respondí. 2 meses después llegó otra carta, luego otra. Patricia escribía cada mes, siempre diciendo variaciones de lo mismo: arrepentimiento, deseo de reconciliación, esperanza de que algún día pudiera perdonarla. Nunca respondí ninguna carta. Después de 1 año, dejaron de llegar. Lucas preguntó una vez si su madre había tratado de contactarnos. Sí,
le dije. Escribe cartas. ¿Y tú le respondes? No. ¿Por qué? Porque no tengo nada que decirle. Y porque cualquier cosa que yo dijera solo la haría sentir mejor a ella. No me haría sentir mejor a mí. ¿Crees que ella realmente se arrepiente? No lo sé, Lucas. Tal vez sí, o tal vez solo se arrepiente de haber sido atrapada. La diferencia es imposible de saber desde afuera. Si yo quisiera verla, ¿me dejarías? Si tú quisieras verla, te acompañaría, porque eres lo suficientemente maduro para tomar esa decisión. Pero solo si realmente tú quieres, no porque sientas que debes hacerlo. Lucas asintió. No volvió a mencionar a su madre durante meses. El 5º aniversario de la prisión de Patricia coincidió con el cumpleaños número 13 de Lucas. Hicimos una fiesta pequeña. Sus amigos de la escuela, Héctor y su esposa, algunos vecinos, pastel de chocolate, risas, música. Era una tarde perfecta. Una de esas tardes donde todo parecía posible, donde el pasado era solo eso, el pasado, y el futuro brillaba limpio y nuevo. Esa noche, después de que todos se fueron, Lucas y yo nos sentamos en el jardín. Las luciérnagas comenzaban a aparecer. El aire olía a jazmín. «Abuela», dijo Lucas de repente, «quiero ir a ver a mamá». Mi corazón se detuvo. «¿Estás seguro?» «Creo que sí. No para perdonarla. No todavía. Tal vez nunca. Pero sí para cerrar ese capítulo. Para poder seguir adelante sin preguntarme siempre qué habría pasado si la hubiera visto. Está bien. Organizaré la visita». 3 semanas después, Héctor nos llevó al penal femenil. Es un edificio gris y depresivo rodeado de alambres de púas y torres de vigilancia. El tipo de lugar donde la esperanza viene a morir. El proceso para entrar fue humillante. Revisiones, detectores de metal, guardias groseros que nos trataban como si fuéramos los criminales. Lucas estaba pálido pero determinado. Apretaba mi mano tan fuerte que casi cortaba la circulación, pero no se echó para atrás. La sala de visitas era un espacio grande lleno de mesas de metal, familias visitando a sus seres queridos encarcelados, niños corriendo, mujeres llorando, hombres mirando al vacío. Nos sentamos a una mesa en la esquina. Esperamos. Y entonces ella apareció. Patricia, mi hija, 5 años mayor, más delgada, sin maquillaje, sin ropa elegante, solo el uniforme naranja de prisión y su cabello gris asomándose en las raíces. Se veía más vieja, cansada, derrotada. Se sentó frente a nosotros con movimientos lentos. Sus ojos fueron primero a Lucas. Se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Mi niño», susurró, «¿cómo has crecido?» Lucas no dijo nada. Solo la miraba con una expresión que yo no podía descifrar. «Gracias por venir», dijo Patricia mirándome a mí. No estaba segura de que lo harían. «Lucas quería verte», respondí con voz neutral. «Así que aquí estamos». Patricia asintió. Limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. Había tanto que quiero decir. Tanto que quiero explicar. «Entonces explica», dijo Lucas de repente. Su voz era más grave de lo que Patricia probablemente recordaba. Ya no era la voz de un niño de 8 años. Era la voz de un adolescente que había crecido demasiado rápido. Patricia lo miró sorprendida por su tono directo. «Yo estaba enferma», comenzó. «No físicamente, mentalmente. Tenía problemas que no sabía que tenía. Adicción al gasto, trastorno de personalidad, incapacidad de enfrentar las consecuencias de mis acciones». «Esas son palabras que tu terapeuta te enseñó», interrumpí, «pero no explican por qué planeaste matarnos, por qué mataste a tu esposo». Patricia flinchó como si la hubiera golpeado. Yo estaba desesperada. Los bancos me perseguían. Iba a perder todo. No sabía qué más hacer. «Pudiste haber pedido ayuda», dije. «Pudiste haber sido honesta. Pudiste haber declarado bancarrota. 1000 opciones antes de asesinato». «Lo sé», susurró. «Lo sé ahora». Pero en ese momento no podía ver más allá del pánico, del miedo, de la vergüenza de admitir que había fracasado. Nos miró a ambos con ojos suplicantes. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera deshacer todo lo que hice, lo haría,
Les juro que lo haría. Pero no puedes, dijo Lucas con voz firme. No puedes regresar el tiempo. Mataste a mi papá. Casi nos matas a la abuela y a mí. Y ahora quieres que sintamos lástima por ti. No quiero lástima, dijo Patricia rápidamente. Solo quiero que sepan que lo siento, que pasaré el resto de mi vida arrepintiéndome. Que si pudiera cambiar lugares con ustedes, si pudiera ser yo la que sufriera en lugar de causarles sufrimiento, lo haría. Eso es fácil de decir ahora, dije, ahora que estás en prisión, ahora que enfrentas las consecuencias. Pero cuando tenías la opción de hacer lo correcto, elegiste el asesinato. Patricia bajó la cabeza. Lágrimas caían sobre la mesa de metal. Lucas la observó por un largo momento. Luego habló con una madurez que me rompió el corazón. No te odio, mamá, pero tampoco te perdono. Lo que hiciste fue imperdonable. Mataste a mi papá. Casi me matas a mí. Destruiste nuestra familia. Y ninguna cantidad de arrepentimiento cambia eso. Patricia sollozó. Lo sé, lo sé. No espero tu perdón. Solo espero que algún día puedas pensar en mí sin odio. Que puedas recordar que hubo un tiempo en que yo te amé, antes de que todo se volviera oscuro. Te amaste a ti misma más, respondió Lucas. Ese fue siempre el problema. Nos levantamos para irnos. Había dicho lo que vinimos a decir. Patricia había escuchado lo que necesitaba escuchar. Esperen, llamó Patricia. Por favor, solo una cosa más. Nos detuvimos, mirándola. Cuida de él, me dijo a mí. Sé que ya lo haces, pero por favor, asegúrate de que tenga una vida mejor que la que yo le di. Asegúrate de que no crezca con el mismo vacío que yo tenía. Esa es la única promesa que te puedo hacer, respondí. Lucas tendrá la mejor vida posible. A pesar de ti, no por ti. Patricia asintió, comprendiendo el mensaje. Se acabó. No habría reconciliación, no habría redención, solo consecuencias, merecidas, inevitables. Salimos de esa prisión y no miramos atrás. En el coche, Lucas se recostó contra el asiento y cerró los ojos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Aliviado, respondió. Ya no tengo que preguntarme qué pasaría si la veía. Ahora sé, y ahora puedo seguir adelante. Así lo hicimos. Seguimos adelante. No hacia el perdón, no hacia la reconciliación, sino hacia algo mejor, hacia la paz, hacia la aceptación. Hacia una vida construida sobre honestidad en lugar de mentiras. Años después, cuando Lucas tenía 16, me preguntó algo que había estado pensando claramente durante mucho tiempo. Abuela, ¿crees en el destino? ¿A qué te refieres? ¿Crees que todo lo que pasó tenía que pasar? ¿Que de alguna forma era parte de un plan mayor? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. No creo en el destino. Creo en elecciones. Tu madre hizo elecciones. Malas elecciones. Crueles elecciones. Y esas elecciones tuvieron consecuencias. Nosotros también hicimos elecciones. Elegimos luchar. Elegimos sobrevivir. Elegimos construir algo nuevo. El destino no hizo nada de eso. Lo hicimos nosotros. Lucas asintió. Eso tiene sentido. Es más reconfortante pensar que tenemos control, que no somos solo piezas en un tablero movidas por fuerzas que no entendemos. Exacto. Tenemos control. No sobre lo que otros nos hacen, pero sí sobre cómo respondemos, y nosotros elegimos responder con dignidad, con justicia, con amor. Ahora tengo 72 años. Lucas tiene 18. Está por entrar a la universidad. Quiere estudiar psicología. Dice que quiere ayudar a otros niños que han pasado por traumas como el suyo, que quiere ser la persona que él necesitó cuando tenía 8 años. Estoy tan orgullosa de él que a veces no puedo hablar sin llorar. Patricia cumplirá 47 años este año. Le quedan 25 años más de prisión antes de ser elegible para libertad condicional. No sé si vivirá tanto. No sé si saldrá alguna vez. Y honestamente, no me importa. Ella hizo sus elecciones. Nosotros hicimos las nuestras. Su historia terminó en una celda de prisión. La nuestra continúa hacia adelante, hacia la luz, hacia el futuro. La gente me pregunta a menudo
¿Cómo logré superarlo? ¿Cómo pude reconstruir mi vida después de que mi propia hija intentara matarme? ¿Cómo pude criar a Lucas sin que él desarrollara los mismos problemas que su madre? La respuesta es simple, pero difícil. Elegí la verdad sobre la conveniencia. Elegí la justicia sobre el falso perdón. Elegí proteger a un niño inocente sobre proteger a una adulta culpable. Y cada día elijo la gratitud. Gratitud por estar viva, por tener a Lucas, por haber tenido el coraje de actuar cuando descubrí el plan de Patricia, por no haber ignorado las señales, por haber creído a un niño de 8 años cuando me susurró que teníamos que huir. Si hubiera dudado de Lucas esa noche en el aeropuerto, si hubiera decidido que estaba exagerando, que eran solo pesadillas de niño, estaríamos muertos, los dos, asesinados en nuestro sueño por el gas que Roberto Salazar habría liberado en nuestra casa. Pero no dudé, confié, actué, y esa elección nos salvó. Ahora, al final de esta historia, quiero preguntarte algo. Si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Pero más importante, quiero que reflexiones sobre estas preguntas. Primera pregunta: ¿el perdón es siempre necesario para la paz? ¿O puedes encontrar paz sin perdonar a quien te lastimó profundamente? Yo encontré paz sin perdonar a Patricia. Hice las paces con lo que pasó. Acepté que es parte de mi historia. Pero no la absuelvo de su crimen. No le digo que está bien lo que hizo. ¿Eso me hace una persona amargada? ¿O me hace una persona realista que entiende que algunas acciones son imperdonables? Segunda pregunta: ¿cuándo debes creerle a un niño que te dice algo imposible? ¿Cuándo es intuición correcta y cuándo es solo imaginación infantil? Lucas me dijo que su madre estaba planeando matarnos. Podría haber pensado que estaba exagerando, que eran pesadillas, que malinterpretó lo que escuchó, pero elegí creerle, y esa elección nos salvó la vida. ¿Cuántas veces descartamos lo que los niños nos dicen porque nos parece improbable? Tercera pregunta: ¿es egoísta priorizar tu propia seguridad sobre la relación con tu hija? Algunos me dijeron que debía haber confrontado a Patricia directamente, que debía haberle dado la oportunidad de explicarse, de buscar ayuda, de redimirse. Pero yo sabía que si la confrontaba, pondría en riesgo a Lucas y a mí misma. Elegí nuestra seguridad sobre su redención. ¿Eso me hace mala madre o me hace madre protectora? Y la última pregunta: ¿la justicia y la venganza son lo mismo? ¿O hay una diferencia importante entre castigar a alguien porque te lastimó y buscar que enfrente las consecuencias legales de sus crímenes? Yo no busqué venganza. No traté de lastimar a Patricia de vuelta. Busqué justicia. Busqué que enfrentara las consecuencias de intentar asesinar a 2 personas, de haber asesinado a su esposo. ¿Es lo mismo? ¿O hay una línea importante entre las dos? Piensa en estas preguntas. Responde en los comentarios. Comparte tu propia experiencia si te sientes cómodo haciéndolo, porque esta historia no es solo sobre mí y Patricia y Lucas. Es sobre todas las familias donde la confianza fue traicionada, donde el amor fue usado como arma, donde la víctima tuvo que elegir entre perdonar o protegerse. Es sobre las decisiones difíciles que enfrentamos cuando las personas que amamos nos lastiman de formas imperdonables. Y es sobre encontrar la fuerza para seguir adelante, para construir algo nuevo, para no dejar que la traición nos defina. Yo soy Rosa. Tengo 72 años. Mi hija intentó matarme hace 5 años y yo sobreviví. Más que eso, yo prosperé. Crié a mi nieto hasta convertirlo en un joven extraordinario. Encontré paz sin perdón. Encontré justicia sin venganza. Encontré una vida nueva construida sobre las ruinas de la traición. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Si estás enfrentando tu propia traición, si alguien que amas te lastimó profundamente, si no sabes si perdonar o protegerte, protégete primero, busca justicia y encuentra tu propia versión de paz, no la que otros dicen que deberías tener,
sino la que realmente te permite vivir. Esa es mi historia, esa es mi verdad, y estoy en paz con ella. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Y que nunca tengas que enfrentar una traición como la que yo enfrenté. Pero si la enfrentas, recuerda, hay vida después de la traición, hay paz después del dolor, y hay fuerza que ni siquiera sabías que tenías hasta que te ves forzado a usarla. Hasta la próxima historia, amigos, y que la vida te trate con la bondad que mereces.